empezar? Sí, puedes empezar. Ya. Buenos días, profesora Kemi y compañeros todos. Mi nombre es Valeria Soto y en esta ocasión me ha tocado exponer sobre el trabajo como factor productivo. Iniciaré con una breve introducción acerca de cuáles son los factores productivos, tanto clásicos como modernos. En los clásicos tenemos al factor naturaleza. Este nos brinda toda la materia prima que después será transformada en otros recursos de mayor valor agregado. Por ejemplo, para hacer mascarillas se utiliza el polietileno, derivado del petróleo. Después tenemos el factor trabajo. Esta es una actividad física y mental que realiza el hombre para producir algo. Luego el capital. Este se refiere a todos aquellos recursos productivos necesarios para la producción de otros bienes o servicios, como por ejemplo una planta de producción de oxígeno medicinal. Y por último tenemos a la empresa como ente organizador y al Estado como ente regulador. Estos dos pertenecen a los factores productivos modernos. Luego de haber expuesto esa pequeña introducción, pasemos a lo que es el tema en sí, el trabajo. Como ya lo había dicho anteriormente, este se define como la actividad física y mental que realiza el hombre y tiene como objetivo generar bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, en esta coyuntura del COVID-19, hemos visto cómo la mayoría de las empresas han sido perjudicadas debido al confinamiento. Vemos claramente cómo se vio afectado el factor trabajo en esta pandemia. ¿Cuáles son las características del trabajo? Pues decimos que es consciente, responsable y sensato, porque sabemos que tenemos que trabajar para poder subsistir. También es remunerado, porque genera ingresos. Es obligatorio para toda persona de edad y condiciones de trabajar, y sobre todo dignifica al hombre, porque lo hace sentir capaz y útil para la sociedad. Veamos ahora la retribución al trabajo, teniendo en cuenta que el pago por esa labor se le denomina salario. La retribución se ve desde dos enfoques, el neoclásico y el socialista. En neoclásico, el trabajador recibe un pago de acuerdo a su eficiencia o productividad. Por otro lado, en el enfoque socialista, el salario que se le paga al trabajador es una parte del valor generado por él, y la parte que no le es retribuida se le denomina plusvalía. Pero actualmente se remunera a los trabajadores de acuerdo a su aporte al valor de la empresa. Es así que un gerente puede tener un mayor salario al de un operario de máquina, puesto que su aporte de productividad es mayor a la de este. Existen distintas formas de retribución. Veamos cuáles son. Número 1. El salario bruto o salario nominal. Este se refiere a la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador por su trabajo. Número 2. El salario real o salario neto. Este se refiere a la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede recibir con la cantidad de dinero que recibe. Número 3. El salario por tiempo. Esta es la retribución asignada al trabajador según el intervalo de tiempo que labore en la empresa. Número 4. El salario de destajo o por obra, referido al pago que se le hará de acuerdo a las unidades producidas por el trabajador. Por ejemplo, podemos ver en la imagen de una trabajadora textil a la cual se le paga de acuerdo a la cantidad de prendas que hace. Número 5. El salario mínimo vital. Este es el ingreso mínimo que debe recibir un trabajador en un determinado periodo para cubrir sus necesidades vitales. Actualmente en el Perú es de 930 soles. Este está establecido por el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Número 6. El salario mínimo legal. Es lo mínimo que el empleador debe pagar a sus trabajadores. Además que este lo establece el gobierno. Este es muy parecido al salario mínimo vital de 930 soles. Tipos de salario. He elaborado un cuadro donde podemos observar el tipo de salario de acuerdo al tipo del trabajador. Un obrero le corresponde el jornal, al empleado un sueldo o haber, al trabajador independiente los honorarios, al funcionario público el emolumento, y por último a los regidores municipales, consejeros regionales, etc., les corresponde las denominadas dietas. División de trabajo. Tengamos en cuenta que la productividad de una empresa depende mucho del trabajo en equipo. Esto requiere dividir y organizar tareas para lograr la eficacia. Cuando nosotros estemos dentro de la universidad y cuando egresemos, es una de las cosas más importantes que nos van a pedir en el trabajo. Por ende, es una cualidad que debemos practicar desde ya. No trabajar en grupo, sino en equipo. Ante una mejor especialización de los trabajadores, en una empresa se logra una mayor productividad. Pasemos ahora a las clases de trabajo. Entre ellas están el trabajo calificado. Se refiere a una actividad para la cual la persona requiere preparación académica y experiencia laboral. Por ejemplo, un administrador, un ingeniero, un profesor, etc. El trabajo no calificado. Este tipo de trabajo no requiere de una formación académica formal.
Muchas veces se requiere de experiencia y de algunas habilidades y aptitudes. Por ejemplo, un mesero, un trabajador de limpieza, un vendedor de tienda, etc. El trabajo de dirección, donde la persona se encarga de organizar, administrar y dirigir el proceso productivo. Por ejemplo, un gerente. En todo tipo de empresa siempre existen conflictos. Esta es una disputa de derecho de interés que se origina entre empleadores y empleados. Veamos cuáles son. Número 1. El paro, donde se dejan de realizar las actividades por un periodo de tiempo. Puede ser de un día, 2 o 3. Número 2. La huelga. Esto sí no tiene plazo determinado, o mejor dicho, es indefinido. Número 3. El boicot. Aquí es donde se le hace mala propaganda a la empresa. Debemos tener en cuenta que es una de las más perjudiciales debido a que la noticia puede llegar a expandirse de manera exponencial. Número 4. El sabotaje. Este es el daño directo a los bienes e instalaciones de la empresa. Y por último, el cierre de puertas realizado por el dueño de la empresa, denominado lockout. Así como hay conflictos, deben de haber soluciones. La conciliación es una de ellas, donde interviene una persona externa o conciliador que propone una alternativa de solución. Esta se puede o no tomar, pero de todas maneras se llega a un acuerdo donde las dos partes se benefician. Por otro lado, tenemos el arbitraje, donde el contexto refiere a que ambas partes no llegan a un acuerdo. Es ahí donde entra a tallar un árbitro, que es la persona o entidad que impondrá una solución, que a diferencia de la conciliación, esta sí o sí se cumple para llegar a una solución. Aspectos demográficos del trabajo. Está la población en edad de trabajar, que es la PET, y la población en edad de no trabajar, PEN. Pero primero hablemos de la población en edad de trabajar. Está definida por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Para nuestro país, la edad para ejercer funciones productivas es a partir de 14 años a más. Esta se divide en dos: población económicamente activa, que es la PEA, y la población económicamente inactiva, PEI, o también llamada no PEA. En la PEA encontramos a la PEA adecuadamente empleada, a la PEA subempleada y a la PEA desempleada. En la PEA adecuadamente empleada están las personas que laboran de 35 o más horas a la semana. Estas ganan más del ingreso mínimo. En la PEA subempleada está la mayor parte de la PEA. Se divide en dos: subempleada visible, que es por horas, y subempleado oculto, que es por ingreso. En la subempleada visible trabajan menos de 35 horas semanales, pero estas personas desean trabajar más. Y en el subempleado oculto, estas personas tienen un empleo, que es asalariado o independiente, donde normalmente trabajan 35 horas o más a la semana, pero cuyos ingresos son menores al mínimo. En la PEA desempleada, o también llamada desempleo abierto, se divide en dos: aspirantes y cesantes. Los aspirantes no tienen experiencia laboral, es decir, que buscan trabajo por primera vez. Y los cesantes son desempleados con experiencia laboral activa. En la población económicamente inactiva están el del desempleo oculto e inactivo pleno. En el desempleo oculto están los inactivos con deseos de trabajar, pero no lo hacen porque están desalientados o desmotivados, pero buscarían el trabajo si tuviesen una percepción más positiva de las posibilidades laborales. Y en el inactivo pleno están las personas que, aparte de no querer trabajar, tampoco desean hacerlo. Y bueno, en la población en edad de no trabajar están las personas obviamente menores de 14 años. Concluyamos con nuestras preguntas de admisión. Número 1. UNAC 2015-2. La contraprestación efectuada al trabajador en función de su producción es... En este caso, la respuesta sería la destajo. Pregunta número 2. UNAC 2013-1. En términos de ingreso ideal, el que un trabajador debería percibir para poder satisfacer sus necesidades básicas en el salario es... Sería la respuesta la D, mínimo vital. Pregunta número 3. La forma de remuneración al trabajo, denominado honorarios, los perciben los... Respuesta la letra D, profesionales y técnicos independientes. Pregunta número 4. Según la estructura de la población, ¿los adecuadamente empleados se encuentran dentro? Respuesta la letra C, de la población económicamente activa. Muchas gracias.